concepto muy importante es el teorema fundamental de la integral de línea. Es decir, si tenemos una curva representada en forma vectorial, x de t según y de t según j, con t entre a y b, es una curva cerrada a trozos en una región R abierta, y un campo vectorial conservativo en R, donde m y n son continuas en R, entonces la integral a través de C de f escalar diferencial de R es igual a la integral a través de C del nabla de f, porque como es conservativo, f es el nabla de f diferencial R. Y como es conservativo y es independiente del camino de integración, yo puedo decir que es igual a f de xb y de b menos f de xa y de a, siendo f la función potencial del campo vectorial, es decir que el nabla de f de xy es igual al campo vectorial. Bueno, vamos a evaluar la integral a través de una curva de f diferencial de R, siendo C la curva suave a trozos que va a ir de menos 1,4 a 1,2. Y el campo vectorial f de xy compuesto por este campo vectorial, donde es 2x por y según y x cuadrado menos y al cuadrado según j. Como ejercicio, les dejo que verifiquen que f de xy es gradiente de esta función, de este campo vectorial. Es decir, que lo que tienen que probar, primero, que es conservativo, para decir que se verifica que es gradiente. O sea, el ejercicio es probar que este campo es conservativo. Entonces, puedo decir que existe la z de f de xy tal que el f de xy es nabla de la f de x. Ahora para poder aplicar el teorema fundamental de la integral curvilínea, tengo que integrar a m y a n con respecto a x y a y. ¿Por qué? Porque si este es el gradiente de la función potencial, quiere decir que m es igual a la derivada parcial con respecto a x de la función potencial, que es igual a 2x por y. Entonces, la función, la f de xy, va a ser la integral de 2x por y diferencial de x. Me va a faltar, porque estoy integrando una parte, porque yo lo estoy haciendo sobre una derivada parcial, no es una derivada total. Si integrara sobre una derivada total, entonces me daría la función entera. Pero como estoy integrando con respecto a una derivada parcial, me va a quedar como resultado, en este caso integro, y donde me queda 2x por y igual a x cuadrado por y, más una constante, que como estoy integrando con respecto a x, esta va a depender de y. Entonces, ¿qué hago? Para hallar ese pedazo de función potencial que me falta, tengo que tomar la derivada parcial con respecto a y. La derivada parcial con respecto a y es la n. N es igual a f sub i, que es igual a x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, la otra versión de la f de xy va a ser la integral de n, que es x cuadrado menos y cuadrado, diferencial de y. Integro y me queda x cuadrado por y, menos y al cubo sobre 3, más, y acá integré con respecto a y. Quiere decir que la que es constante es x. Entonces me va a quedar una constante en función de x. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a escribir bien a la función potencial, ¿no? A la f de xy. A ver, comparamos las dos versiones que tenemos. X cuadrado por y es x, y x cuadrado por y están en las dos funciones. Es un término que se repite, se pone una sola vez. Más la phi de y ya no la pongo, porque la phi de y la tengo como menos y cubo sobre 3. Y evidentemente la phi de x es 0. Entonces me queda más una constante que pertenece a los reales. Y esa es la función potencial. Entonces, teniendo la función potencial, lo único que tenemos que hacer es aplicar el teorema fundamental de la integral curvilínea, que es la integral a través de C de f diferencial de R me va a quedar igual a f, dijimos que la curva iba de menos 1,4 a 1,2. Entonces, esta integral me va a quedar, si aplico directamente el teorema, me va a quedar f de, como va, de menos 4,1 a 1,2, me va a quedar f de 1,2 menos f de menos 4,1, menos 1,4, donde f es la función potencial. Entonces, ¿qué tengo que calcular directamente? F de 1,2 es 1 por 2, 2, menos 8 tercios, ¿no? Más c. Y f de menos 1,4 es 1 por 4, 4, menos 24 tercios, más c. Es decir, que cuando yo reste esta c se va a ir. Entonces me queda igual a 2 por 3, 6. 6 menos 8, menos 2
tercios más C, y acá me queda 3 por 4, 12, 52, o sea que me queda menos 52 tercios. Entonces me queda la integral esta, volvemos acá, me va a quedar igual a menos 2 tercios más C, menos por menos más, 52 tercios menos C, la C se va y me queda menos 2 tercios más 52 tercios, me queda 50 tercios. Tiempo.